Buenos días, mi nombre es Lucía Iseloaca y mi compañera María Liliana Coles González. Somos estudiantes de Bachillerato General Oficial Diego Rivera. El día de hoy les hablaremos sobre el cambio climático, de la materia de ecología de la profesora Mara Liazza Flores Gallegos. ¿Qué es el cambio climático? Es el aumento de la temperatura promedio del planeta debido a la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente por la actividad humana. Esto ha provocado cambios significativos en el clima y el medio ambiente, como el aumento del nivel del mar, el derretimiento de glaciares y la alteración de los patrones climáticos en todo el mundo. El cambio climático supone la alteración de la composición de la atmósfera global que causa múltiples consecuencias negativas para la naturaleza y la vida. Tiene efectos negativos en la salud, la economía y el medio ambiente y requiere acciones urgentes y colectivas para mitigar sus impactos. Algunos ejemplos de efectos negativos son los siguientes. Elevación de las temperaturas. A medida que se eleva la concentración de gases de efecto invernadero, también lo hace la temperatura de la superficie del planeta. En la última década del 2011 al 2020 se ha registrado el mayor calentamiento hasta la fecha. Desde los años 80, cada década ha sido más cálida que la anterior. En casi todas las zonas se han producido más horas de calor y días más calurosos. La elevación de las temperaturas provoca un aumento en las enfermedades relacionadas con el calor y hace que trabajar en exteriores sea más difícil. Se producen incendios incontrolados con mayor facilidad y se extienden más rápidamente cuando el ambiente es más cálido. Las temperaturas del Ártico se han elevado al menos el doble de rápido que la media mundial. Tormentas más potentes. Las tormentas destructivas se han vuelto más intensas y más frecuentes en muchas regiones. A medida de que se elevan las temperaturas, se evapora mayor humedad, lo que causa inundaciones y precipitaciones extremas, provocando más tormentas destructivas. El calentamiento del océano también afecta la frecuencia y magnitud de las tormentas tropicales. Los ciclones, huracanes y tifones se alimentan de las aguas templadas de la superficie del océano. Estas tormentas destruyen a menudo hogares y comunidades enteras, lo que provoca pérdidas ingentes en la economía y en vidas humanas. Aumento de las sequías. El cambio climático está modificando la disponibilidad de agua al hacerla más escasa en más regiones. El calentamiento global genera escasez de agua en regiones ya de por sí secas y está incrementando el riesgo de sequías agrícolas que afectan a cultivos y sequías ecológicas, que aumentan la vulnerabilidad de los ecosistemas. Las sequías también pueden provocar destructivas tormentas de arena y polvo capaces de desplazar miles de millones de toneladas de arena de un continente a otro. Los desiertos se expanden y se reducen las tierras aptas para el crecimiento de cultivos. Mucha gente se enfrenta a periodos habituales de escasez de agua. Aumento del nivel del océano y calentamiento del agua. El océano absorbe la mayor parte del calor generado por el calentamiento global. El ritmo al que se ha elevado el calentamiento del océano ha aumentado considerablemente durante las últimas 2 décadas, a todas las profundidades. A medida de que se calienta el océano, su volumen aumenta porque el agua se expande. El deshielo de las placas de hielo y los icebergs hacen que se eleve el nivel del mar, amenazando a las comunidades litorales e insulares. Además, el océano absorbe dióxido de carbono y evita acumulación en la atmósfera. Pero un mayor contenido de dióxido de carbono hace que el océano se acidifique más, lo que pone en peligro tanto a las especies marinas como a los arrecifes del coral. De especies. El cambio climático pone en riesgo la supervivencia de las especies terrestres y oceánicas. Estos riesgos aumentan a medida que ascienden las temperaturas. Debido a la potencia del cambio climático exacerbado, en el mundo se extinguen especies a un ritmo 1000 veces mayor que en cualquier otra época de la que se tenga constancia en la historia humana. 1 millón de especies están en riesgo de extinguirse en las próximas décadas.
los incendios forestales, un clima extremo y la invasión de plagas como la aparición de enfermedades. Todo esto está entre las amenazas relacionadas con el cambio climático. Algunas especies serán capaces de adaptarse geográficamente, pero otras no. Escasez de alimentos. Los cambios en el clima y el aumento de condiciones meteorológicas extremas son algunos de los motivos que provocan un aumento global en la desnutrición en las poblaciones más pobres. Los recursos pesqueros, los cultivos y el ganado pueden desaparecer o volverse menos productivos debido a una continua acidificación oceánica. Los recursos marinos que dan alimento a miles de millones de personas se encuentran en riesgo. Los cambios en las capas de nieve y hielo de los casquetes polares han alterado el suministro de alimentos generados por la ganadería, la caza y la pesca. Un calor extremo puede hacer disminuir el agua y los pastizales destinados a la ganadería, provocando una disminución de la producción agrícola y afectando al ganado. Más riesgos para la salud. El cambio climático supone la mayor amenaza única para la salud de la humanidad. El cambio climático ya daña de hecho la salud a través de la contaminación, las enfermedades, los fenómenos meteorológicos extremos, los desplazamientos forzados, las presiones en la salud mental, así como un aumento de hambre y la desnutrición en lugares donde las personas no pueden producir o encontrar alimentos suficientes. Cada año, los factores medioambientales acaban con la vida de cerca de 13 millones de personas. Los patrones de cambio climático están extendiendo enfermedades, los fenómenos meteorológicos extremos producen más muertes y dificultan la capacidad de los sistemas sanitarios que soportan la presión. Pobreza y desplazamiento. El cambio climático aumenta los factores que llevan y mantienen a la gente en la pobreza. Las inundaciones pueden arrasar barrios marginales, destruyendo hogares y comunidades. El calor dificulta la ejecución de trabajos en el exterior. La escasez de agua puede afectar a los cultivos. Durante la última década, 2010-2019, los sucesos relacionados con el clima desplazaron a un total aproximado de 231 millones de personas de media al año, aumentando sus probabilidades de caer en la pobreza. Muchos refugiados provienen de países que son más vulnerables y menos preparados para adaptarse a los efectos del cambio climático. Como podemos ver, el cambio climático tiene varios efectos negativos que no solo afectan a seres vivos como animales o plantas, sino que también afectan la vida de los seres humanos, que la ponen en riesgo y hacen más difícil su supervivencia. Los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, son con diferencia los que más contribuyen al cambio climático mundial, ya que representan más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y casi el 90% de todas las emisiones de dióxido de carbono. A medida que las emisiones de gases de efecto invernadero cubren la Tierra, atrapan el calor del Sol, lo que conduce al calentamiento global y al cambio climático. El mundo se calienta ahora más rápido que en cualquier otro momento de la historia del que haya registros. Con el tiempo, las temperaturas más cálidas están combinando los patrones climáticos y alterando el equilibrio normal de la naturaleza. Esto plantea muchos riesgos para los seres humanos y todas las demás formas de vida en la Tierra. Causas del cambio climático. La generación de energía, la generación de electricidad y calor a través de los combustibles fósiles provoca una gran cantidad de emisiones globales. La mayoría de la electricidad se genera todavía con la combustión de carbono-gas, lo que produce dióxido de carbono y dióxido nitroso, que son componentes gases de efecto invernadero que cubren el planeta y atrapan el calor proveniente del Sol. A nivel global, algo más de un cuarto de la electricidad proviene de fuentes de energía renovables, eólicas y solares, que a tal contrario que los combustibles fósiles emiten poca a ninguna cantidad de gases o contaminantes en el aire. Productos de fabricación.
La industria y las fábricas producen emisiones en su mayoría provenientes de la quema de combustibles fósiles, destinada a generar energía para la fabricación de cemento, hierro, acero, componentes electrónicos, ropa y otros bienes. La minería y otros procesos industriales también generan gases de la misma forma que lo hace el sector de la construcción. La maquinaria utilizada en los procesos de fabricación, a menudo realizados mediante carbón, petróleo o gas, y con algunos materiales como los plásticos, están compuestos de sustancias químicas derivadas de los combustibles fósiles. La industria manufacturera es una de las que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. La tala de bosques a fin de crear granjas o pastos, o por otros motivos, provoca emisiones dado que cuando se talan sus árboles se libera el carbono que estos han estado almacenando. Cada año se construye aproximadamente 12 millones de hectáreas de bosques, puesto que los bosques absorben el dióxido de carbono. Su destrucción también limita la capacidad de la naturaleza para mantener estas emisiones fuera de la atmósfera. La deforestación, junto con la agricultura y otros cambios en que la utilización de los suelos es responsable de aproximadamente un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero. El uso del transporte. La mayoría de camiones, barcos y aeronaves funcionan con combustibles fósiles. Esto hace que el transporte sea uno de los sectores que más contribuyen a generar gases de efecto invernadero, especialmente en lo que a emisiones de dióxido de carbono se refiere. Los vehículos terrestres son responsables de la mayor parte, debido a la combustión de productos derivados del petróleo, como la gasolina en los motores de combustión interna. Sin embargo, las emisiones provenientes de barcos y aeronaves siguen aumentando. El transporte es responsable de cerca de un cuarto de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía a nivel global, y la tendencia es que continúe a este importante aumento del uso de la energía para el transporte durante los próximos años. La producción de alimentos. La producción de alimentos provoca emisiones de metano, dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, de diferentes maneras, en lo que se incluye la deforestación y la roturación de tierras para la agricultura y el pastoreo, la alimentación del ganado bovino y ovino, la producción y uso de fertilizantes y el abono utilizado para los cultivos, además del uso de la energía que hace funcionar el equipo de las granjas o los barcos pesqueros, siendo normalmente combustibles fósiles. Todo esto hace que la producción de alimentos sea uno de los sectores que más contribuyen al cambio climático. Además, las emisiones de efecto invernadero también provienen del envasado y la distribución de los alimentos. La energía en los edificios. A nivel global, tanto los edificios residenciales como los comerciales consumen más de la mitad de la electricidad total. Como siguen utilizando carbón, hidrocarburos y gas natural para los sistemas de calefacción y climatización, emiten cantidades importantes de gases de efecto invernadero. La creciente demanda de los sistemas de calefacción y climatización, junto con el aumento de la adquisición de aparatos de aire acondicionado y en consumo eléctrico por parte de aparatos de iluminación y dispositivos conectados, ha contribuido a un aumento en las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía y que tiene su origen en las edificaciones en los últimos años. Un consumo excesivo, su hogar, el uso que hace de la energía, el modo de desplazarse, lo que come, lo que derrocha. Todo ello afecta a la emisión de gases de efecto invernadero, y lo mismo ocurre con el consumo de bienes como la ropa, los componentes electrónicos y los productos fabricados en plástico. Un gran porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero están ligadas a los hogares particulares. Nuestro estilo de vida tiene un profundo impacto en el planeta. Los más ricos son los que tienen mayor responsabilidad. El 1% de la población mundial con mayor riqueza en conjunto genera más emisiones de gases de efecto invernadero que el 50% más pobre. Ahora les hablaremos sobre los impactos del cambio climático en México.
El cambio climático generará cada vez mayores consecuencias sobre los seres humanos, principalmente en las zonas donde la pobreza sea más aguda y exista un alto riesgo de enfrentar fenómenos climáticos extremos, como son las sequías prolongadas o las lluvias torrenciales. Las condiciones socioeconómicas, como la pobreza y las desigualdades, la fragilidad de los ecosistemas naturales y las características geográficas y climáticas de nuestro país, hacen que México sea sumamente vulnerable al cambio climático. Los efectos del cambio climático ya son tangibles en el territorio nacional. En los últimos 50 años, las temperaturas promedio en el país han aumentado aproximadamente 0,85 grados centígrados por arriba de la normal climatológica, lo que corresponde con el incremento global reportado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés. Las temperaturas mínimas y máximas representan una tendencia hacia un incremento de noches cálidas y una disminución de noches frías en todo el país. Se espera que entre 2015 y 2039 el promedio de la temperatura anual en el país haya aumentado 1,5 grados centígrados y 2 grados centígrados en el norte del territorio. El aumento de la temperatura promedio en 1 grado centígrado podría reducir el crecimiento del PIB per cápita nacional entre 0,77% y 1,76%. En lo que se refiere a precipitación, se observa que la distribución espacio-temporal ha cambiado de manera diferencial en el territorio, aunque la cantidad se ha mantenido. Lo anterior tiene impacto sobre los sistemas ecológicos y productivos que son sumamente sensibles a variaciones de temperatura y precipitación, pudiendo resultar en pérdidas económicas que podrían incrementarse a futuro bajo escenarios de cambio climático. Entre el 2015 y 2039 podría disminuir la precipitación anual entre un 10 y 20%, aumentando las sequías intensas y prolongadas principalmente en el norte del país. Asimismo, se observa un aumento en la intensidad de ciclones tropicales que afectan al 60% del territorio nacional. Estos fenómenos hidrometeorológicos extremos pueden ocasionar lluvias torrenciales que a su vez provocan inundaciones y deslaves. La ocurrencia de eventos extremos puede afectar a los sistemas humanos y los ecosistemas al generar una mayor exposición y o vulnerabilidad. De 1999 a 2017, el 91% de los recursos de declaratoria de desastre en México fueron destinados a eventos climáticos. En este periodo, por cada desastre geológico, como los sismos, hubo una ocurrencia de 13 desastres relacionados con el clima y su costo fue 10 veces mayor. Los 15 desastres naturales más costosos de 1999 a 2017. Como podemos ver en la siguiente imagen, hubo 8 ciclones tropicales, 4 inundaciones, una tormenta torrencial y 2 sismos. En cuanto a la agricultura, como resultado de los cambios tanto en temperatura como en precipitación, se prevé un bajo rendimiento en cultivos como maíz, caña de azúcar, sorgo, trigo, arroz y soya, 5-20% próximas décadas y 80% para finales del siglo. A finales del siglo, estados como Jalisco, Estado de México, Nayarit, Morelos, Michoacán, Guerrero y Colima podrían perder entre 30 y 40% de sus rendimientos de producción de maíz de temporal. Nuestros océanos también han experimentado diversos cambios. Ha aumentado su temperatura global y se ha registrado la elevación del nivel medio global del mar en 19 centímetros de 1901 a 2010. En México, las zonas que presenten más riesgos son las llanuras costeras del Golfo de México, del Pacífico y de la península de Yucatán. Por otra parte, el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha provocado la acidificación de los océanos. En las costas del Pacífico
se ha registrado una disminución del pH en 0.5, lo que puede tener graves consecuencias en las tasas de calcificación y crecimiento de corales, así como en toda red trófica marina. Finalmente, se espera un aumento en las enfermedades respiratorias ocasionadas por la mala calidad del aire, así como en las transmitidas por vectores como son el dengue, malaria, zika y chikungunya. Consecuencias del cambio climático. El cambio climático afecta a todas las regiones del mundo. Los casquetes polares se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. En algunas regiones, los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes, mientras que en otras se registran olas de calor y sequías. Hemos de actuar por el clima ahora, o estos efectos no harán sino intensificarse. El cambio climático es una amenaza muy grave y sus consecuencias afectan a muchos y muy diversos aspectos de nuestra vida. A continuación, figura una lista de las principales consecuencias del cambio climático. Consecuencias naturales: aumento de las temperaturas, sequías e incendios forestales, disponibilidad de agua dulce, inundaciones, subida del nivel del mar en zonas costeras, biodiversidad, suelos, aguas interiores, medio ambiente marino. El aumento de las temperaturas se refiere a que la crisis climática ha aumentado la temperatura media mundial y lleva a que se registren más a menudo temperaturas extremas, como las que se alcanzan en las olas de calor. La subida de las temperaturas puede aumentar la mortalidad, reducir la productividad y ocasionar daños a las infraestructuras. Las consecuencias más graves recaen en las personas más vulnerables, por ejemplo, bebés y ancianos. También se prevé que el aumento de las temperaturas cambie la distribución geográfica de las zonas climáticas. Son cambios que alteran la distribución y la abundancia de numerosas especies vegetales y animales que ya sufren la presión que supone la pérdida y la contaminación de sus hábitats. Pero además es probable que el aumento de las temperaturas influya en la fenología, esto es, el comportamiento y los ciclos de vida de las especies animales y vegetales. Esto a su vez podría incrementar el número de plagas y especies invasoras, así como la incidencia de algunas enfermedades humanas. Al mismo tiempo podría disminuir el rendimiento y la viabilidad de la agricultura y la ganadería, así como la capacidad de los ecosistemas de ofrecer importantes bienes y servicios como el suministro de agua limpia y el aire fresco y limpio. Las altas temperaturas aumentan la evaporación del agua, lo que, unido a la falta de precipitaciones, aumenta el riesgo de sequías graves. Aunque las bajas temperaturas extremas, olas de frío y heladas podrían ser menos frecuentes en Europa, el calentamiento global hace más imprevisibles los acontecimientos, lo que afecta a nuestra capacidad. Aunque las bajas temperaturas extremas, olas de frío y heladas podrían ser menos frecuentes en Europa, el calentamiento global hace más imprevisibles los acontecimientos, lo que afecta a nuestra capacidad de responder con eficacia. Sequías e incendios forestales. Consiste debido al cambio climático, muchas regiones europeas yacen frente a sequías más frecuentes, severas y duraderas. Una sequía en un déficit inhabitual y temporal del agua disponible debido a la falta de precipitaciones, combinada con una mayor evaporación ocasionada por las altas temperaturas. Es diferente de la escasez de agua, que es la falta estructural del agua dulce durante todo el año debido a un consumo excesivo. Las sequías tienen a menudo efectos colaterales, por ejemplo, en las infraestructuras de transporte, la agricultura, la silvicultura, el agua y la biodiversidad. Las sequías hacen descender los niveles de agua en ríos y aguas subterráneas, frenan el crecimiento de árboles y cultivos, hacen aumentar las plagas y se alimentan de los incendios forestales. Disponibilidad de agua dulce. A medida que el clima se calienta, cambian los patrones de precipitación, aumenta la evaporación, se funden los glaciares y sube el nivel del mar. Son todos factores que afectan a la disponibilidad de agua dulce. Se prevé que la mayor gravedad y frecuencia de las sequías y el aumento de las temperaturas del agua hagan disminuir su calidad.
Estas condiciones favorecen el crecimiento de algas y bacterias tóxicas, lo que agravará el problema de la escasez de agua, en gran medida causando por actividad humana. También es probable que afecte a la calidad y cantidad de agua dulce disponible el incremento del número de aguaceros, lluvias intensas y repentinas, ya que puede provocar la filtración de aguas residuales en aguas superficiales. Inundaciones. En muchas zonas se prevé que el cambio climático dé lugar a un aumentado de las precipitaciones. Si se prolonga, habrá sobre todo inundaciones fluviales, desbordamiento de ríos y los breves e intensos aguaceros darán lugar a inundaciones pluviales, tipo de inundación que se produce sin que se desborde ninguna masa de agua. Las inundaciones fluviales son una catástrofe natural frecuente en Europa y que junto con las tormentas ha provocado muertes desplazando a millones de personas y ocasionando enormes pérdidas económicas en las 3 últimas décadas. En los próximos años es probable que el cambio climático aumente la frecuencia de las inundaciones en toda Europa. Al aumentar las temperaturas, se prevén tormentas más frecuentes e intensas y veremos más a menudo inundaciones repentinas. En algunas regiones, al disminuir las precipitaciones de nieve, habrá menos riesgo de inundaciones a principios de primavera, pero al aumentar en zonas montañosas, el de inundaciones repentinas que desborden la red fluida. Estos aspectos podrían verse anulados a medio plazo. Biodiversidad. El cambio climático se está produciendo tan deprisa que muchas especies de plantas, animales tienen problemas para adaptarse. Hay claras pruebas de que la biodiversidad ya reacciona y seguirá reaccionando ante el cambio climático. Entre los efectos directos figuran cambios de la fenología, comportamiento y ciclo vital de las especies animales y vegetales, la abundancia y la distribución de las especies, la composición de las comunidades, la estructura de los hábitats y los procesos ecosistémicos. Debido a los cambios en la utilización del suelo y otros recursos, el cambio climático también tiene efectos indirectos en la biodiversidad, efectos que debido a su escala, amplitud y rapidez pueden resultar más perjudiciales que los directos. Entre los impactos indirectos se incluyen la fragmentación y la pérdida de hábitat, la sobreexplotación, la contaminación del aire, el agua y el suelo, y la prolongación de especies invasoras. Estos aspectos limitarán aún más la capacidad de los ecosistemas de hacer frente al cambio climático y suministrar servicios esenciales, como son la regularización del clima, el suministro de alimentos y aire y aguas limpios, y el control de inundaciones y erosión. Medio ambiente marino. Los efectos del cambio climático, aumento de las temperaturas de la superficie del mar, acidificación de los océanos, cambios en las corrientes y patrones eólicos, alterarán significativamente la composición física y biológica de los océanos. Los cambios de las temperaturas y de la circulación oceánica podría afectar a la distribución geográfica del pescado. El aumento de la temperatura del mar también podría permitir a especies exóticas extenderse a regiones en las que antes no podían sobrevivir. Por ejemplo, la acidificación de los océanos tendrá un impacto en una serie de organismos que segregan carbonato cálcico. Estos cambios tendrán efectos inevitables en los ecosistemas costeros y marinos, lo que a su vez acarreará consecuencias socioeconómicas importantes para muchas regiones. El cambio climático puede agravar fenómenos tales como la erosión, la reducción de la materia orgánica, la salinización, la pérdida de biodiversidad del suelo, los corrimientos de tierras, la desertificación y las inundaciones. Los efectos del cambio climático en el almacenamiento de carbono en el suelo podrían obedecer al cambio de las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, el aumento de las temperaturas y la alteración de los patrones de precipitación. Las precipitaciones extremas, el rápido derretimiento de las nieves y hielos, las fuertes descargas fluviales y el mayor número de sequías son todos los fenómenos que guardan relación con el clima e influyen en la degradación del suelo. También desempeñan un papel la deforestación y otras actividades humanas como la agricultura. O es X de prever
debido a la intrusión del agua salada provocada por la subida del nivel del mar a las escasas descargas fluviales, haya más suelos salinos en las zonas costeras. Algunas acciones para combatir el cambio climático serían Apagar las luces, cambiar las bombillas viejas por bombillas LED o de bajo consumo. desconectar aparatos electrónicos, reducir residuos, Evitar los baños, reducir el consumo de carne, comprar productos locales y de temporada, llevar tu propia bolsa, reciclar productos usados. En la medida de lo posible, elige el transporte público o la bicicleta. En conclusión, el cambio climático es causado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero y está perjudicando y dañando a las personas en todo el mundo, dañando la producción de alimentos y destruyendo la naturaleza y el hogar de los seres vivos, reduciendo el crecimiento económico y también causando enfermedades a todas las personas. Sin embargo, existen acciones para poder combatirlo, acciones que todos podemos hacer y así poder ayudar al planeta. Gracias por su atención. Oh.